Hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Comenzamos entonces con la clase de hoy. Vamos a revisar qué es lo que tenían que hacer en la tarea que les había pedido. Bueno, yo les di 4 funciones exponenciales, ¿sí? Analizamos, si vieron los videos que les mandé, la función exponencial es una función muy importante en lo que es el desarrollo o la explicación de diferentes comportamientos. Es muy actual ahora porque es lo que me explica cómo funciona o cómo se va comportando el virus en la sociedad, ¿sí? Y cómo va creciendo la cantidad de infectados. Entonces, ¿qué es una función exponencial? Una función exponencial, ¿sí? Es una función donde la incógnita o la variable está en el exponente, ¿sí? Acá, esto es un exponente, no está ni multiplicando, ni dividiendo, ni restando, ni sumando. Es una potencia. Entonces, el número que yo utilice como variable va a ir a la potencia en la fórmula. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, representar la función y igual a 2 elevado a la x, el cálculo que yo tengo que hacer es, voy a tomar la tabla, le doy valores arbitrarios a la x, en este caso dijimos puede ser siempre lo mismo, del menos 3 al 3, parecido a lo que usamos cuando trabajamos con funciones cuadráticas, y vamos reemplazando cada numerito en la x. Entonces, el primer caso va a ser 2 a la menos 3, el siguiente 2 a la menos 2. Y vamos calculando cuánto me da en cada uno de esos valores. Por ejemplo, si hago 2 a la menos 3, me da 0,125. Si hago 2 a la menos 2, me da 0,25. Si hago 2 a la menos 1, me da 0,5. Si hago 2 a la 0, me da 1. Si hago 2 a la 1, me da 2. Acá me da 4 y acá me da 8. Esto ya lo tuvimos, la mayoría de los que empezaron el trabajo lo hicieron muy bien, así que en esa parte estamos correctos. Ahora, ¿cómo representamos? Sabemos que los valores de la variable x los representamos en el eje horizontal y los de la y en el eje vertical. Entonces, cuando tenemos números decimales, nosotros tenemos que, para graficar, solamente mirar la primera cifra decimal que aparece en el número, que para no perdernos. Por ejemplo, si me dice que tengo que hacer menos 3, 0,125, voy al menos 3 de la x y tendría que ir en la y hasta la altura 0,125, pero como no podemos estar exactos, directamente vamos a ver dónde está el 0,1. Piensen que 0,1, si fuera una regla, sería cada uno de los milímetros de mi regla. Entonces, si esto fuera un centímetro, 0,1 estaría muy cerquita del 0. Entonces, el puntito menos 3, 0,1 estaría a esta altura. Para menos 2, 0,2, 0,25. Entonces voy a analizar solamente el 0,2. 0,2 son 2 rayitas, un poquito más alto que el anterior. Para menos 1, 0,5, en la mitad entre 0 y 1, ¿sí? Y para 0 va 1. Me aguardan, voy a admitir a 2 compañeros. Seguimos. Y para 2 me da 4. Perdón, para 1 me da 2. Para 2 me da 4. Y para 3 ya me da 8. Entonces, la gráfica que se forma va a ser una curva que si yo uno los puntos, se va a crear una especie de curva que siempre va a ser creciente o siempre va a ser decreciente. Ese tipo de comportamiento se llama crecimiento exponencial. ¿Y por qué no? ¿Por qué este comportamiento es importante? Ya lo vamos a ir analizando un poquito más adelante, ¿no? Y si también vieron los videos, este comportamiento es diferente al comportamiento lineal, por ejemplo,
Porque el incremento que se va dando cuando aumento los valores de X, los valores de Y cada vez se incrementan con mucho más rapidez. Es decir, si yo acá siempre voy sumando 1, en este caso, por ejemplo, la cantidad que voy a ir sumando del otro lado para ver la distancia que hay entre un valor y el otro va a ser mucho más grande. Por ejemplo, acá, para ir del 1 al 2, sumo 1, pero para el 2 al 4 voy a tener que sumar 2. Y para ir del 4 al 8 voy a tener que sumar 4. Es decir, la cantidad que tengo que ir aumentando en el valor de Y va a ir siendo cada vez mayor cada vez que tomo valores más grandes de X. Por eso es muy importante el tema del crecimiento exponencial y ver que este comportamiento es un comportamiento, por decir así, muy agresivo. ¿Por qué el virus es tan agresivo? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que estos son la cantidad de días que nosotros estamos expuestos al virus, exactamente cuando mayor cantidad de días estamos propensos a enfermarnos, ¿sí? La cantidad de gente que se va a ir enfermando por día va a ser mucho mayor que si va a ser mucho mayor cada vez que vaya pasando el tiempo, ¿sí? Aplanar la curva significa que esta curva sea mucho más chata, ¿sí? Y es decir, que la cantidad de incremento que se vaya dando por día sea cada vez menos. Vemos la segunda. La segunda función era 0,5. Analizamos 0,5 a la menos 3. Esto me da 8. Si hago 0,5 a la menos 2, esto me da 4. Si hago 0,5 a la menos 3, a la menos 1, perdón, esto me da 2. Si hago 0,5 a la 0, me va a dar 1. 0,5 a la 1 me da 0,5. 0,5 a la 2 me da 0,25. Y a la 3 me da 0,125. ¿Sí? Y si analizamos cómo sería la gráfica, sería para menos 3, 8. Entonces, para menos 3 de X, busco el 8 de Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Y. Entonces, el puntito que yo tendría que tomar es el que esté a la altura del 8 y a la altura del menos 3 con respecto a X. Por ejemplo, acá, menos 2, 4. Menos 2 para X y 4 para Y. Entonces, solamente marco el puntito que está a la altura de esos dos valores. Menos 2 en X y 4 en Y. Menos 1, 2. Menos 1 y 2. Marco el puntito que tengo ahí. 0 y 1. Estaría en ese lugar. 1, 0,5. Estaría en la mitad en ese lugar. Y como dijimos, 0,25 estaría aproximadamente en el 0,2 y 0,125 en el 0,1. Entonces la gráfica que tenemos va a ser una curva, como una especie de rampa de skate, para darnos una idea de cómo puede ser la curva. Yo le di 3 preguntas para que ustedes vayan viendo, vayan contestando. Es que, por ejemplo, puede ser que, ¿qué tipo de valores? Puede ser que esta gráfica, en los valores de Y, tome valores negativos. En este caso, vemos que todos los valores de Y siempre dan resultados positivos, ¿sí? La otra pregunta que yo le di es, ¿puede ser que la gráfica corte alguna vez al eje de las X o corta al eje de las X? Por lo que vemos, hasta ahora en ningún momento corta el eje de las X. Pero podría ser
más adelante corte. Eso lo vamos a analizar enseguida y lo vamos a ver en las diferentes características, ¿sí? Y la última pregunta era, ¿en qué lugar, si había algún lugar por donde el mismo lugar pasado, todas las curvas pasaban por el mismo lugar? Y si nos damos cuenta, todas las curvas pasarían por el valor 0,1, ¿sí? Y eso tiene una explicación lógica. ¿Por qué? Como la función es un número elevado a la x, si yo siempre elevo a la 0, todo número elevado a la 0 siempre tiene el mismo resultado, que es 1. Entonces, en todos los casos que yo haga elevado a la 0, siempre me va a dar 1. Por eso necesariamente tiene que pasar por el mismo punto en todas las funciones. Bueno, estas eran las funciones que tenían de tarea. Ahora vamos a pasar a la computadora y vamos a hablar un poquito sobre los análisis de las funciones exponenciales. Bueno, entonces, este programita que tenemos acá es el programita que llamamos GeoGebra, es un programa que se llama GeoGebra, ¿sí? Les voy a dejar el link para descargarse en sus computadoras porque es muy útil en matemática, sirve para hacer la parte de geometría, sirve para hacer funciones, sirve para hacer parte de estadística, tiene un montón de funciones. Por ahora lo vamos a lo vamos a ir viendo solamente para graficar funciones. Perdón si me corto porque me están hablando por el chat y quiero hacerlo rápido. Bueno, entonces, este programa nos sirve también para hacer funciones. Por ejemplo, yo acá tengo una entrada, si yo pongo una fórmula de una función, automáticamente me la va a graficar. Por ejemplo, si pongo la función y igual a 2 elevado a la x, ¿sí? Automáticamente me grafica la misma gráfica que nosotros teníamos en la tarea. Por ejemplo, si pongo, en vez de 2 elevado a la x, pongo 1/4 elevado a la x, me va a graficar también la función 1/4 elevado a la x que estuvimos viendo, ¿sí? Sin necesidad de hacer la tablita de funciones. Bueno, lo otro importante que tiene esta gráfica, que también puedo hacer gráficos, son móviles, es decir, que puedo graficar muchas funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo graficar una función, en vez de ponerle un valor determinado a la base, le puedo poner A, y automáticamente perdón. Bueno, automáticamente si yo hago a elevado a la x, me genera lo que llamamos un deslizador, es decir, una bolita que yo puedo mover, y lo que hago es darle diferentes valores a la base de la función e ir viendo cómo funcionan las funciones exponenciales en diferentes valores de base. Por ejemplo, si yo quiero la gráfica 2 elevado a la x, muevo mi deslizador hasta 2, sería ahí, y me grafica la función 2 elevado a la x. Si quisiera, por ejemplo, 3 elevado a la x, muevo deslizador hasta 3,
y me grafica la función 3 a la x. Si quiero 0,25, por ejemplo, o un cuarto, lo muevo hasta 0,25, 0,2, 0,2, más o menos ahí, o 0,5, por ejemplo, más fácil de encontrar, y me grafica la función que yo quiera. Bueno, esto lo van a ir analizando un poquito. Bueno, la idea de esto es poder analizar algunas características comunes que tienen todas las funciones exponenciales, ¿sí? Vamos a empezar. Las aclaraciones que yo les voy a ir haciendo es de lo que pido que tomen nota y que vayan, porque lo van a utilizar después para justificar cuando tengamos que responder a determinadas preguntas sobre esto. Bueno, primero, vamos a hablar de los valores de la x. El conjunto de valores que puede tomar x en una función cualquiera se llama conjunto dominio, ¿sí? El conjunto dominio son los valores que yo puedo tomar del eje x y la función lo puede graficar, es decir, que tengo una gráfica por encima de esa parte. Nosotros solamente hicimos una gráfica que va del -3 hasta el 3, pero yo puedo seguir dándole valores mayores a 3 y menores a -3, ¿sí? Y si yo me doy cuenta, para todos los valores menores a -3, ¿sí? La gráfica sigue presentándose para todos los valores menores a -3. En este caso, si yo tengo que graficar en esta función, por ejemplo. No importa cuál sea la función que yo quiera, siempre voy a tener algo de la gráfica perdón, siempre voy a tener una parte de la gráfica para cualquier valor de mi valor de x, yo siempre voy a tener una parte de la gráfica encima, ¿sí? Tanto de los lados de los negativos como del lado de los positivos. Siempre la gráfica va a continuar para cualquier lado, tanto para la izquierda como para la derecha. Ese conjunto de valores que va del menos infinito hasta el más infinito, en este caso corresponde al conjunto dominio de esta función. Entonces, en este tipo de funciones, el conjunto dominio es de menos infinito a más infinito. La justificación es que, como cualquier número que yo ponga real, tanto negativo como positivo, con coma, como raíz, yo lo puedo reemplazar en la x de la fórmula, ¿sí? Y obtener un resultado de y. Entonces, como cualquier número real se puede reemplazar en la fórmula y obtener un resultado, cualquier número real pertenece al conjunto dominio. Entonces, el conjunto dominio van a ser todos los números reales que van desde menos infinito hasta más infinito. Lo podemos decir de una forma más sencilla, el conjunto dominio es el ancho que tiene la gráfica. Yo veo que la gráfica tiene de ancho desde menos infinito hasta más infinito. Luego tenemos el conjunto imagen. El conjunto imagen, ¿sí?, es el alto que tiene la gráfica, es decir, los valores posibles que puede tomar y. Entonces, si vemos, todos los valores de y, es lo que algo respondimos en la pregunta de la tarea, todos los valores de y siempre van a tomar valores positivos, ¿sí? Nunca voy a poder tomar un valor de y que sea 0. Si yo me doy cuenta y hago un zoom, como estoy haciendo ahora en el gráfico, siempre me doy cuenta que la gráfica, por más que me aleje, siempre queda un poquitito arriba del eje. Nunca queda exactamente pegado al eje ni nunca toca el eje. Entonces, el conjunto imagen van a ser todos los valores que puede tomar la variable y en mi fórmula. Es decir, las respuestas posibles que puedo tener en mi
que puedo tener en mi función, o el alto. Entonces, en el conjunto de imagen van a estar excluidos todos los números que son mayores, excluidos todos los números que son menores a 0 y el 0. Solamente va a tomar valores positivos. ¿Sí? Y yo me doy cuenta que, como siempre estamos trabajando con bases, con potencia de bases positivas, cualquier exponente que yo ponga en la potencia siempre me va a dar un resultado positivo. Toda potencia de base positiva siempre me da un resultado positivo. Por lo tanto, las imágenes o los resultados siempre van a ser números positivos. Bueno, vemos que hay gráficas exponenciales que son crecientes y decrecientes, ¿sí? Si yo deslizo, hago el deslizador, me doy cuenta que para un lado puedo graficar funciones crecientes y si yo deslizo para el otro lado puedo graficar funciones decrecientes, ¿sí? Bueno, y me doy cuenta que el punto donde una función no es creciente ni decreciente es cuando mi base es 1, ¿sí? Si la base es 1, la función no puede ser exponencial porque va a ser una función constante, que no es ni creciente ni decreciente. Entonces, ¿cuándo las funciones son decrecientes? Las funciones son decrecientes son cuando yo muevo el deslizador para valores menores que 1. Fíjense, 0,8, 0,7, 0,6. Me dan todas funciones que son decrecientes. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Que si yo miro la fórmula directamente de mi gráfica, la fórmula de mi función, perdón, yo ya puedo decidir si esa función va a ser creciente o decreciente mirando la fórmula. Es decir, cuando el valor de la base sea menor que 1, siempre la gráfica va a tener, va a tener un comportamiento decreciente. 0,3, 0,2, 0,5, 0,8, 0,9 son todas, perdón, me pasé, son todas funciones que son decrecientes. Ahora, si yo le doy a la base valores mayores que 1, ¿sí? 1,8, 2, 2,3, 2,5, 2,9, siempre me va a graficar funciones que son crecientes, o van a ser comportamientos crecientes, ¿sí? Entonces, acá, cuando yo quiero determinar si una función es creciente o decreciente, solamente tengo que mirar la fórmula de la función y mirar la base. Si miro la base y veo que el número es mayor que 1, esa gráfica seguro me va a una función creciente. Si veo que la base es un número menor que 1, esa función seguro va a ser una función decreciente, ¿sí? Entonces, seguimos, vamos a hacer las últimas dos y después las próximas le voy a subir al video que viene porque se está terminando el tiempo. Entonces, bueno, ahora, si hablamos de funciones decrecientes, veo que yo puedo tener funciones que decrecen más rápidamente, es decir, tienen una gráfica más empinada que otras, ¿sí? Entonces, yo puedo ver que la gráfica se empina cada vez más si tomo valores más cerca del 0. En cambio, se va a empinar cada vez menos si tomo valores más cerca del 1. Es decir, en las funciones decrecientes, cuando la base sea más grande, va a crear una gráfica más aplanada que si tuviera una función decreciente con base más chica. Es decir, que para que se aplane una función decreciente, es decir, que decrezca más lentamente, lo que tengo que hacer es agrandar la base. Y obviamente no puedo tomar valores que sean de 1 o mayores que 1 porque ya voy a estar trabajando con valores, con funciones que sean crecientes. Ahora, si trabajamos con funciones crecientes, ¿sí? Yo me doy cuenta que la gráfica se hace cada vez más empinada, ¿sí? Si
yo tomo valores de base cada vez más grandes. Es decir, sucede lo contrario que con las funciones decrecientes. Se vuelve cada vez más empinada cuando tomo valores cada vez más grandes. Y si tomo valores cada vez más chicos, la gráfica se va aplanando y crece más lentamente. Entonces, en resumen, si yo tengo dos funciones que son decrecientes, ¿sí? Por ejemplo, 0,1, 0,4 a la x y 0,2 a la x, ¿sí? (0,2 a la x y 0,4 a la x), no va a hacer falta que yo vea la gráfica para darme cuenta cuál va a decrecer más rápidamente. Obviamente va a decrecer más rápidamente 0,2 a la x. ¿Por qué? Porque la base va a ser más chica que la función 0,4 a la x. ¿Sí? Si veo 0,4 y si veo 0,2, veo que las gráficas son que las de 0,2 crece un poco más rápido que 0,4. Bueno, veo, y cuando las funciones son crecientes, las gráficas de las funciones, ¿sí? Las funciones, cuando más grande es el número, crece más rápido. Y cuando más chico es el número, crece más lento. Entonces, cuando se habla de aplanar la curva de una función exponencial, lo que se pide es que la base de la función, o sea, el comportamiento del crecimiento, sea cada vez más chico. Si yo hago que el comportamiento sea más, que la base sea más chica, voy a hacer ver que el crecimiento de mi gráfica también es cada vez más chico. Entonces, si se dan cuenta, como una cosita más, que si yo tomo valores negativos de la base, por ejemplo, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, el programa no me realiza ninguna gráfica. Eso sucede porque existen algunas potencias de números negativos que no se pueden resolver. Por ejemplo, potencias de índice par. Por ejemplo, menos 1 a la 1/2 no se puede resolver, entonces no me deja graficar, hacer la gráfica. Por lo tanto, solamente voy a poder hacer gráficas exponenciales cuando la base sea un número positivo y no un número negativo. Bien, veo que todas las gráficas también acá, todas pasan por el 0,1. Ya lo aclaramos que era porque si yo elevo a la 0 siempre me va a dar 1, ¿sí? Veo también que todas las gráficas pasan por encima del eje X, ¿sí? Entonces, mi conjunto de imagen va a ser siempre números positivos. Bueno, vamos a hacer rápido un resumen porque se está terminando el tiempo, ¿sí? Para ver todo lo que hablamos hoy, ¿sí? Lo primero que hablamos fue del conjunto dominio, es el ancho de la gráfica, es decir, qué valores puede tomar la variable X. Vemos que la variable X puede tomar cualquier número desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Porque cualquier número de X se puede reemplazar en la fórmula y tener un valor en Y, y hacer un cálculo y tener un valor de Y. Después vimos el conjunto imagen, que sería todo el conjunto de la altura de la gráfica, es decir, los valores que puede tomar la Y, la variable Y. Entonces, si vemos que siempre las gráficas van a estar por encima del eje X, ¿sí? Nunca van a tocar al eje X, por lo tanto, el conjunto imagen siempre va a ser todos los números, solamente números positivos, es decir, todos los números que van desde el 0, mayores a 0, hasta infinito, ¿sí? Vemos que las gráficas, también vimos que las gráficas son crecientes cuando la base es mayor que 1 y que las gráficas son decrecientes cuando tengo fórmulas con base entre 0 y 1, ¿sí? Las menores a 0 no se puede graficar, así que eso nunca la vamos a ver,
Siempre las gráficas tienen que estar entre 0 y 1 para ser creciente y mayores a 1 para ser creciente. Vimos que entre las crecientes, cuando más grande es la base, más rápido crece la función. Cuando más chica la base, más lento crece la función, se aplana más la curva. Y entre las funciones decrecientes, cuando más chica es la fórmula, más rápido decrece la función, y cuando más grande es la fórmula, más lento decrece la función. Bien, vimos que todas pasan por el 0,1, ¿sí? Y vimos, bueno, hablamos de velocidad de crecimiento y demás. Bueno, estas son todas las características generales que ustedes tienen para trabajar en la actividad de hoy. Todas estas características están formuladas en el trabajo que les mandé hoy. Era algo que teníamos que haber escrito nosotros a mano si teníamos una clase presencial. Sí, ustedes no tenían que actualizar la definición, pero esta vez, como no tenemos la posibilidad de hacer una clase presencial, yo se los escribí, y para que tengan algo para ir viendo el verdadero o falso que le di del cuestionario. Ese verdadero o falso lo tienes que responder para mañana. Mañana en el chat lo vamos a verificar, me van a ir respondiendo y lo van a tener que justificar. Las justificaciones van a estar dadas por lo que fui diciendo durante esta clase, ¿sí? Cualquier duda, por favor, hagan una preguntita en el chat, yo se lo respondo lo antes posible, ¿sí? Pónganme con arroba para que lo vea rápido, y lo voy a ir revisando. Nos estamos viendo en la próxima clase. Esto fue todo. Cualquier cosa que no se entendió, me preguntan, así lo vuelvo a repetir, y nos vemos en la próxima actividad. Bueno.